La Fiscalía General de la República detuvo el sábado en Tijuana a Jorge Antonio Sánchez, exagente del CISEN, a quien desde hace 31 años se le ha considerado el segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio. ¿Quién dio la segunda bala que cambió la historia de México? ¿Quién estuvo detrás del disparo que no solo mató a Luis Donaldo Colosio, sino que hundió al país en una espiral de silencio, poder y traición? Hoy, 3 décadas después, el silencio comienza a romperse. Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exagente del CEPUIN-CEN, señalado durante años como el presunto segundo tirador, ha sido capturado en Tijuana. Pero esta vez no fue una simple detención. Fue una cacería liderada por Omar García Harfuch, el hombre que ha jurado desmantelar las redes de corrupción que se gestaron desde las entrañas del Estado. Harfuch no solo capturó al fantasma del pasado, está a punto de revelar todo el complot que lo protegió durante 30 años. 23 de marzo de 1994. Lomas Taurinas, una colonia popular de Tijuana, se convierte en el epicentro de uno de los momentos más oscuros en la historia moderna de México. Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI y símbolo de una aparente renovación política, camina entre la multitud, sonriente, confiado, rodeado de gritos de apoyo y pancartas que claman por un cambio. A las 17 horas, 4 minutos, se escuchan 2 detonaciones. Un primer disparo al abdomen. Un segundo mortal en la cabeza. El caos es inmediato. Colosio sí. La multitud grita, corre, se empuja. En medio del tumulto, agentes de seguridad detienen a un joven de complexión delgada, rostro tenso, cabello corto. Sumario Aburto Martínez. Esa misma noche, las autoridades lo presentan como el único autor material del crimen. Sin embargo, entre los detenidos momentáneos figura otro Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Lo encuentran a pocos metros del sitio del disparo, con su ropa manchada de sangre. Da positivo a la prueba de residuos de pólvora. Su versión ayudó a cargar el cuerpo del candidato. Al día siguiente es liberado sin mayor investigación. Durante años, el caso queda sellado. La narrativa oficial sostiene que fue un crimen solitario. Pero los archivos, las contradicciones y los testimonios olvidados comenzaron a contar otra historia. Una historia con 2 disparos, con 2 tiradores y con un encubrimiento a gran escala. Desde el primer momento algo no cuadraba. Los informes forenses indicaban 2 disparos con trayectorias distintas, en tiempos demasiado cercanos como para provenir de un solo atacante con la precisión descrita. Testigos del mitin, algunos ignorados y otros desacreditados, afirmaron haber visto a más de una persona armada. Varios apuntaron a un hombre con características similares a las de Mario Aburto, pero ubicado en un ángulo opuesto al punto del disparo oficial. La teoría del segundo tirador comenzó a circular casi de inmediato, pero fue rápidamente suprimida por las autoridades. Se hablaba de contradicciones entre los peritajes de ropa manchada de sangre en personas que no aparecían en los reportes y de desapariciones repentinas de testigos clave. En el centro de esas sospechas aparecía un Jorge Antonio Sánchez Ortega. Sánchez Ortega era un agente de inteligencia recién ingresado al CISEN. Fue asignado a la cobertura del mitin como parte de un operativo encubierto. Lo ubicaron en el lugar de los hechos con una chamarra blanca manchada con sangre de Colosio y positivo en rodisonato de sodio, prueba que detecta residuos de pólvora. Aunque fue detenido brevemente, su liberación fue inmediata. El argumento oficial: no portaba arma al momento del arresto. Sin embargo, documentos revelados décadas después sugieren que su liberación fue ordenada directamente por altos mandos del propio CISEN, en coordinación con la entonces Procuraduría General de la República. Se habló incluso de su extracción urgente de Tijuana la misma noche del asesinato, bajo escolta federal. Durante casi 30 años, su nombre se mantuvo en la penumbra del expediente, pero la teoría nunca desapareció. Para muchos, Sánchez Ortega era la pieza que faltaba, el presunto segundo tirador protegido por el Estado. Y ahora finalmente ha sido detenido. 8 de noviembre de 2025. Tijuana vuelve a ser escenario de una operación clave, pero esta vez no hay mítines ni cámaras. A las 16:37 horas, en la colonia Los Reyes, elementos de la Policía Federal Ministerial ejecutan una orden silenciosa. Su Jorge Antonio Sánchez Ortega, el mismo que fue liberado en 1994, ahora reaparece tras 3 décadas oculto.
El exagente del CISEN vivía bajo un nombre falso en una vivienda sin número entre las calles Rey Carlos y Rey Baltasar. Se había integrado a la vida cotidiana de la zona, ocultando su pasado con la habilidad de alguien entrenado para desaparecer. Su aspecto envejecido, su voz grave y su rutina de bajo perfil ayudaron a que pasara desapercibido, pero sus huellas, rastros financieros y contactos en desuso lo delataron. La detención fue rápida, sin disparos ni resistencia. En su poder no se hallaron armas, pero sí documentos que demostrarían conexiones con antiguos mandos de inteligencia y archivos privados vinculados al caso Colosio. Fue trasladado de inmediato a un penal de máxima seguridad en el centro del país, donde permanece bajo custodia federal. La captura de Sánchez Ortega marca el renacimiento de una investigación que México creyó enterrada. Y no fue casual. Fue resultado directo de una operación encabezada por un hombre que se niega a permitir que la verdad se quede bajo tierra. Omar García Harfuch. Omar García Harfuch no es un nombre ajeno al combate contra las estructuras más peligrosas del país. Nieto de Marcelino García Barragán, es secretario de la Defensa Nacional e hijo de Javier García Paniagua, es jefe de la Dirección Federal de Seguridad. Harfuch creció entre los pasillos del poder, pero eligió un camino a enfrentar desde dentro al aparato que durante décadas operó entre sombras. Como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Harfuch encabezó operativos contra el cártel Jalisco Nueva Generación, sobrevivió a un atentado con armas largas en plena capital y generó limpiezas internas que lo enfrentaron incluso con sectores del gobierno. Conocido por su disciplina férrea y su perfil técnico, su ascenso se consolidó en 2025, cuando fue designado como Coordinador Nacional de Inteligencia Criminal para casos de alto impacto. Uno de sus primeros reabrir el expediente Colosio bajo un nuevo enfoque, no solo como crimen de Estado, sino como parte de una red de encubrimientos operada desde las agencias de inteligencia que él mismo conoce por dentro. Harfuch activó lo que internamente se denominó Operación Fénix, una célula especial de investigación dedicada a rastrear actores que participaron o encubrieron el asesinato de Colosio. Desde los archivos ocultos del CISEN hasta testimonios silenciados por miedo o soborno, el objetivo era derribar el pacto de silencio. Para Harfuch, este no es un caso del pasado, es una deuda viva con el país, una cicatriz abierta en la democracia mexicana. Su mensaje ha sido: ningún agente político o exfuncionario puede estar por encima de la verdad. Y la caída de Jorge Antonio Sánchez Ortega es solo el primer eslabón de una cadena que está a punto de romperse. El arresto de Jorge Antonio Sánchez Ortega no solo revivió el caso Colosio, también destapó una línea directa hacia uno de los personajes más polémicos del sistema de seguridad, Genaro García Luna. En 1994, García Luna era un joven subdirector operativo del CISEN. Aunque su nombre no aparecía públicamente vinculado al magnicidio, documentos internos recientemente desclasificados revelan que intervino directamente para liberar a Sánchez Ortega. Tras su breve detención en Tijuana, un memorándum firmado por Edmundo Salas Garza, entonces director de investigación del CEPIRO, confirma que fue García Luna quien gestionó la extracción urgente del agente implicado. La relación entre ambos no terminó ahí. Según registros bancarios obtenidos en la Operación Fénix, Sánchez Ortega habría recibido pagos constantes entre 1995 y 2003 desde cuentas asociadas a empresas fantasma ligadas a exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública. Entre los beneficiarios indirectos, familiares y colaboradores cercanos de García Luna. Además, el nombre de Sánchez apareció vinculado a operativos de contrainteligencia en Baja California, donde presuntamente espió a políticos y periodistas críticos del gobierno federal, siempre bajo el respaldo de estructuras coordinadas desde el centro del país. Pero el vínculo más alarmante es otro. Fuentes cercanas a la nueva investigación aseguran que Sánchez Ortega habría servido como enlace entre elementos corruptos del CISEN y células del crimen organizado en el noroeste del país, una conexión que, según los investigadores, formaba parte de una red de protección y silencio impulsada durante los años de García Luna al frente de la seguridad nacional. La captura de Sánchez no solo reabre el caso Colosio, amenaza con arrastrar a figuras del más alto nivel. Y Harfuch, lejos de frenar, parece decidido a empujar la verdad hasta sus últimas consecuencias. La captura de Jorge Antonio Sánchez Ortega no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de una operación encubierta diseñada con precisión quirúrgica, ejecutada durante meses bajo total hermetismo por el equipo especial liderado por Omar García Harfuch.
Todo comenzó con una pista aparentemente una transferencia bancaria irregular desde una empresa en Coahuila a una cuenta en Tijuana registrada bajo un alias conectado con archivos de inteligencia de los años 90. Esa alerta fue la clave. Arfus ordenó una investigación silenciosa sobre movimientos migratorios, registros telefónicos antiguos y rastros digitales que, aunque casi borrados, empezaban a revelar un patrón. El objetivo se movía poco. Había adoptado una vida rutinaria, trabajaba como supuesto asesor empresarial y mantenía bajo perfil. Sin embargo, algo llamó la atención del equipo Fénix. Visitas frecuentes a una bodega sin rotulación ubicada en la delegación Los Pinos. Se estableció vigilancia encubierta utilizando exagentes civiles disfrazados de repartidores, comerciantes y personal de limpieza. Durante semanas recolectaron datos, filmaciones y patrones de comportamiento. El primer intento de captura se frustró. Sánchez Ortega desapareció durante 3 días. Según las autoridades, fue alertado por un informante dentro del sistema judicial local. Arfuch respondió con una purga silenciosa. Cesaron a 3 funcionarios, bloquearon líneas internas y reforzaron la operación con personal externo. El segundo intento fue decisivo. El sábado, 8 de noviembre, a las 16:37 horas, la célula Fénix irrumpió en la casa donde se escondía el exagente. No hubo disparos. Sánchez Ortega intentó escapar por la parte trasera, pero fue reducido en segundos. En el cateo posterior se encontraron documentos encriptados, recortes de prensa del caso Colosio y una libreta con nombres, fechas y códigos que coinciden con registros del CISEN. Una fuente interna reveló que Arfuch supervisó personalmente la captura desde un centro táctico móvil instalado en las inmediaciones. No dejó margen a error. Su instrucción fue clara. Este hombre no puede volver a desaparecer. Lo que parecía una detención aislada se transformó desde el primer momento en una jugada de precisión que expuso los restos de una red que operó con impunidad durante 3 décadas. Y según los informes, esto es solo el comienzo. Lo que Arfuch ha desenterrado en Tijuana podría sacudir al país entero. Tras su captura, Jorge Antonio Sánchez Ortega fue trasladado a un penal federal bajo estricta vigilancia. Durante los primeros interrogatorios mantuvo una postura fría, evasiva. Negó su participación directa en el asesinato de Colosio. Repitió la misma versión que dio en 1994, que solo intentó ayudar al candidato. Tras los disparos, pero esta vez la presión era distinta. Los agentes de inteligencia presentaron pruebas nuevas, registros de llamadas encriptadas, transferencias financieras vinculadas a empresas fachada y documentos encontrados en su poder que mencionaban nombres clave del aparato de seguridad del Estado. Ante la evidencia, su narrativa empezó a fracturarse. Días después se filtró a medios un fragmento de audio atribuido a Sánchez Ortega durante un careo interno. En ese extracto se le escucha mencionar las siglas GELE, que muchos interpretan como Genaro García Luna, y hablar de órdenes que venían de arriba, además de hacer referencia a pagos en dólares para garantizar el silencio. También trascendió que durante el interrogatorio, Sánchez reconoció haber estado armado el día del mitin y que recibió una orden de no intervenir hasta después del segundo disparo. Afirmó que el operativo estaba controlado, pero se negó a identificar a quien lo coordinaba. Aunque su testimonio aún no ha sido validado judicialmente, para Arfuch y su equipo representa un punto de inflexión. La pieza silenciosa comenzó a hablar y lo que está diciendo amenaza con derrumbar años de versiones oficiales. El caso ya no es solo Colosio. Es un sistema entero comenzando a quebrarse. La declaración de Jorge Antonio Sánchez Ortega no solo reavivó la teoría del segundo tirador. Encendió un nuevo foco de investigación, una red de agentes, mandos, medios políticos y operadores financieros que habrían tejido un sistema de encubrimiento que protegió el magnicidio durante décadas. Según información preliminar filtrada por fuentes cercanas a la célula Fénix, el exagente del CISEN entregó una libreta con anotaciones que incluían fechas, nombres en clave y montos. Al cotejar esos datos con archivos de inteligencia, Arfuch identificó al menos 12 actores clave en la trama, muchos de ellos aún vivos, algunos incluso activos en estructuras gubernamentales o empresariales. Entre los mencionados, un excomandante de inteligencia militar que operaba en la región noroeste, un exfuncionario de la PGR con vínculos con casas de seguridad utilizadas por el CISEN, un operador financiero ligado a desvíos de recursos durante el sexenio de Ernesto Zedillo, 2 exagentes federales que trabajaron con García Luna en la AFI-UN.
exgobernador fronterizo que habría recibido garantías a cambio de facilitar la fuga de testigos. Los otros nombres, aún no revelados públicamente, están siendo investigados bajo reserva federal. El hallazgo más grave es la conexión con estructuras criminales. La libreta de Sánchez Ortega incluye referencias cruzadas con alias utilizados por grupos de narcotráfico en Baja California durante los años 90. Según Harfuch, esto podría probar que el encubrimiento del magnicidio no solo fue político, sino que también tuvo componentes narcofinancieros. La red era más grande de lo que se imaginaba y con cada nombre que sale a la luz, Harfuch refuerza su tesis. El caso Colosio no fue un hecho aislado. Fue el acto central de una operación encubierta cuya sombra aún domina partes del Estado. La detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega y las filtraciones posteriores provocaron una reacción inmediata en los círculos políticos y mediáticos del país. En el Congreso, diputados de oposición exigieron una comisión especial para investigar las nuevas revelaciones, mientras que legisladores del PRI y del PAN guardaron un silencio sospechoso. En la Fiscalía General de la República, algunos funcionarios cuestionaron públicamente la legalidad de reabrir un caso que, para efectos oficiales, estaba cerrado desde hace más de 2 décadas. Los medios tradicionales respondieron con cautela. Algunos titulares destacaron el arresto como un acto simbólico, otros evitaron profundizar en los vínculos con García Luna o en la posible responsabilidad de figuras de alto nivel. En contraste, redes sociales y medios alternativos estallaron con teorías, análisis y demandas de justicia. La opinión pública, dividida durante años entre la resignación y el olvido, comenzó a moverse. Analistas cercanos a Palacio Nacional advirtieron que las revelaciones podrían abrir la caja de los 90 y desestabilizar acuerdos no escritos que han sostenido la transición política mexicana. Algunos incluso temen que el caso sea frenado desde adentro. Pero Harfuch no parece dispuesto a retroceder y cada avance de su investigación pone a temblar a quienes durante años creyeron que la verdad jamás saldría a la luz. El país entero contiene el aliento. Omar García Harfuch ha convocado una rueda de prensa nacional para dentro de 48 horas. Su equipo confirmó que en ese evento presentará documentos, testimonios y pruebas físicas que comprometen a una red de exfuncionarios, agentes de inteligencia y actores políticos vinculados directa o indirectamente al magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Fuentes cercanas aseguran que entre las pruebas se encuentra un expediente sellado del antiguo CISEN, una grabación de una reunión clave ocurrida en marzo de 1994 y un nuevo peritaje balístico que contradice los dictámenes originales de la PGR. Pero la atención no solo es informativa, es institucional. Hay versiones de que desde ciertos sectores del ejército y del Poder Judicial se están moviendo piezas para intentar bloquear la difusión de este material. Incluso se habla de amenazas y presiones internas para deslegitimar a Harfuch antes de que hable. A pesar de ello, el mensaje desde su oficina fue: la verdad será revelada. Caiga quien caiga. La cuenta regresiva ha comenzado. Y si lo que Harfuch dice es cierto, México está a punto de enfrentarse a una verdad que lleva demasiado tiempo sepultada. Hoy, México está al borde de una revelación que puede cambiar su historia reciente. Después de 3 décadas de mentiras, encubrimientos y versiones oficiales incompletas, la verdad parece estar a punto de emerger desde lo más profundo del aparato de Estado. Pero la pregunta sigue siendo: ¿la permitirá el poder que Harfuch hable? El arresto de Jorge Antonio Sánchez Ortega no es solo una victoria operativa. Es una declaración de guerra contra una red que sobrevivió gobiernos, sexenios y pactos. Y Harfuch ha demostrado que no está dispuesto a ceder ante presiones ni amenazas. ¿Quién ordenó realmente el asesinato de Colosio? ¿Cuántos sabían lo que iba a ocurrir ese 23 de marzo? ¿Cuántos se beneficiaron del silencio? Este no es solo un caso judicial. Es una deuda pendiente con una nación que aún carga con la herida de Lomas Taurinas. Si tú también crees que la verdad debe salir a la luz, comenta abajo justicia. Comparte este video y suscríbete para no perderte la revelación completa que Omar García Harfuch hará pública en las próximas horas. Porque en México, a veces, una sola verdad puede disparar más fuerte que cualquier bala.